Hola, yo soy Ariel y yo Joaquín de Habitánica y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas. Hoy vamos a hablar sobre las ollas, cómo cuidarlas, de dónde vienen, qué riego necesitan, dónde pueden ubicarlas dentro de su casa. Y sobre todo la clave que es cómo hacen para que le den flor, que es como la consulta más frecuente que tenemos con esta planta, es cómo hacer para que florezca. Así que quédense que les vamos a enseñar todas estas cosas para que sepan dónde ubicarlas y que les dé un montón de flor. Bueno, vamos con lo primero que siempre les decimos que necesitamos saber de todas las plantas, es más o menos de qué origen es la planta, como para poder después imitar nosotros cuáles son las condiciones para que la planta esté lo mejor posible. Las ollas son del sudeste asiático, son plantas que viven trepadas a los árboles, en su naturaleza viven de forma epífita, no necesitan de muchos sustratos, directamente cuando llueve el agua pasa de largo, viven arriba de los árboles, creciendo entre las ramas, con el desecho de los árboles, o sea que están siempre en contacto con mucha materia orgánica en descomposición. Son plantas también que por eso tienen esta particularidad de que son como medias carnosas, porque justamente pueden tolerar momentos de sequía. Para saber, como en base a la observación de dónde vienen, es entender que ellas viven alto en los árboles, o sea que van a necesitar buena cantidad de luz, y esto va a ser clave para el tema de la floración, la cantidad de luz que le va a dar. Que en su caso ustedes las tienen que ubicar cerca de una ventana para imitar la cantidad de luz que le da en el cánope de la selva cuando crecen por los árboles. Eso va a ser clave. Siempre en nuestras casas es mejor ubicarlas en lo que sería una ventana norte o una ventana este, en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Que es donde mejor luminosidad va a resistir, y evitemos lo que sería el sol del mediodía, que es un sol que la puede terminar quemando. Como volviendo a esto de que en la selva, si bien crecen arriba de los árboles para estar cerca de la luz, ya es una luz filtrada lo que reciben. Aparte, las selvas siempre son muy densas, entonces siempre una luz filtrada. Por eso son plantas que funcionan muy bien dentro de nuestro hogar. Podríamos tenerlas en exterior, a la sombra de un árbol o en una galería donde también reciba, o abajo de una pérgola en donde también reciba como esa luz filtrada. Claro, tenerla debajo de un árbol sería lo más parecido a cómo crece en la naturaleza. Otra cosa para tener en cuenta en base a dónde vive es el tema del agua. Un poquito hablamos acerca de cómo esa agua cuando llueve en la selva filtra, pasa y no es que se quede encharcada. Entonces, otra cosa que podemos observar en cuanto a las hojas es que son bien gruesas y carnosas, y eso retiene bastante agua. Eso es un indicador que no tenemos que estar regándola constantemente porque va a tolerar periodos de sequía. Es más, es mejor que espaciemos bastante el riego a que estemos todo el tiempo regándola. Y un indicador de que la planta tiene sed es si esa hoja carnosa y gordita se chupa hacia adentro. Igual eso ya es que tiene demasiada sed, no tendríamos que llegar a ver esto porque ya tiene un estrés hídrico ahí la planta. Les diría que como el mejor tip que pueden tener es que cuando ya están secos los primeros 2-3 centímetros de la superficie de la tierra, ahí es cuando volvemos a regar la planta. No dejamos ni que se seque completamente, ni que esté todo el tiempo húmeda. Si bien esta planta es una planta que, como vive en selva, tiene mucha humedad ambiental, se adapta bastante a lugares donde no tiene alta humedad ambiental. Por ejemplo, nosotros acá en Córdoba, donde vivimos, no tenemos humedad ambiental alta, y sin embargo la planta le va bastante bien acá y que puede llegar hasta florecer tranquilamente. No es que es muy complejo el tema de la floración acá en Córdoba. Lo que podemos ayudarla para mejorarle la humedad es agruparla junto con otras plantas para que genere como una especie de microclima, o ponerla sobre platitos con agua, pero a esos platitos con agua le pongamos piedritas para que la planta no quede en contacto con el agua, sino que quede por encima, y esa agua ahí abajo también le va a propiciar un ambiente más húmedo. Claro, se va a ir evaporando y va a haber agua en suspensión, que es lo que sería la humedad. Y después, pensando también en esto del riego y de dónde viene, está el tema del sustrato, que nosotros normalmente a las ollas, cuando te las venden en una maceta con mucho sustrato, pero en realidad la planta no necesita tanto sustrato, porque crece sobre la corteza. De hecho, nosotros acá tenemos una en el mostrador que está creciendo y se va agarrando por encima de, o sea, crece sin tierra y se va agarrando por uno de los pilares de cemento. Es una planta que siempre le tenemos que propiciar unos sustratos bien aireados y que drenen muy bien el agua, para que eso no se vaya a encharcar ni tenga demasiada retención de humedad, porque ahí es cuando estas plantas se pudren muy fácilmente. Uno de los mayores problemas que tienen las ollas es el exceso de riego, entonces se terminan pudriendo sus raíces
y bueno, y la planta ahí es como una de las cosas en donde más desmejoran las plantas muy rápidamente. Tal vez es fácil salvarlas de un estrés hídrico por falta de agua, pero cuando nos pasamos de agua es bastante difícil recuperar las plantas. Sí. Otra cosa que va a ser clave es el tema de la maceta. No vayan, muchas veces la gente quiere ponerle macetas más grande, más grande, más grande. Eso con la olla no va a pasar. A la olla le gusta estar bien apretadita, compacta, entonces siempre la vamos a mantener en macetas chicas para que funcione bien. No le vamos a dar una maceta más grande porque si no se concentra en tirar más raíces y no en tirar flores, que es lo que estamos queriendo justamente, que tire más cantidad de flores. Puede crecer muchísimo la planta en macetas chicas, así que sigan, no la cambien de lugar y sobre todo si la ven prosperar mucho a la planta, menos todavía. Más bien déjenla en la maceta chica. Eso es clave. Si ustedes la tienen en un lugar y a la planta le va bien en ese lugar, déjenla ahí, no la muevan. Esto es súper importante para la floración. Son plantas muy sensibles a los cambios, a los movimientos, sobre todo si está como en la etapa de floración. Nosotros la empezamos a mover, automáticamente va a anular la floración. Entonces les propiciemos macetas chicas para que las raíces estén apretadas. Eso va a ayudar a que tire flores. Muy buena luminosidad. Es una planta que depende muchísimo de la luz para florecer, mucho más que del fertilizante. Podemos no fertilizarla nunca, que ella va a seguir dando flores si tiene la luz indicada. O sea que es muy importante tenerla siempre bien cerca de una ventana. Sí, una cosa antes de continuar es que si vienen disfrutando los videos que nosotros hacemos, les van sirviendo todos estos consejos, este video les sirvió para cuidar a su olla, suscríbanse que nos ayuden un montonazo con eso. Y nos pueden seguir en Instagram también, que estamos como Bitánica. Bueno, entonces retomando para el tema de la floración, macetas chicas, muy buena iluminación, no moverlas, que ellas siempre estén en el mismo lugar. Si ustedes ya les encontraron ese lugar en donde la planta está creciendo bárbaro, ahí la dejan. ¿Qué otro tema para la floración? Si su olla ya dio flores, ustedes van a ver que les quedan, luego de la floración les quedan como unos pendorchitos que por ahí da como el aspecto de que están secos. Y es muy normal que eso lo cortemos. Eso no lo corten porque esta es una planta que vuelve a florecer siempre en los mismos lugares donde florecieron. Entonces si le ven ese cabito que tiene por ahí una apariencia de seco, no se lo quiten, porque si nosotros se lo quitamos vamos a hacer que la planta tarde más en florecer porque va a tener que buscar como un nuevo punto de floración. Entonces es muy importante que a eso lo dejemos. Lo que sí se puede retirar es la flor seca, pero ese cabito que le queda no lo retiremos porque por ahí va a volver a florecer. Entonces vamos dejándolo, vamos a conseguir que la planta florezca más rápido. Sí. Y una cosa es que el perfume de esta flor va a aparecer durante la noche, porque normalmente en la naturaleza donde vive la polinizan polillas o insectos de noche. Entonces por ahí muchas veces nos dicen, pero no tiene perfume, y en realidad lo va a tener sobre la noche el perfume. Más a la tardecita noche. Que es cuando empieza a atraer a los insectos. Y las flores son bellísimas. De hecho, hay una variedad enorme de ollas, son como más de 300 y tienen todos diferentes tipos de flores, más grandes, más chicas, las hojas. Hay hojas que son como muy bellas. La más común es la olla carnosa, que es la de flor blanca, pero después empiezan a aparecer con flores rosas, como la Crimson Queen, o como la olla Kerry, que tiene esta hoja en forma de corazón. Y así hay muchísima cantidad de ollas diferentes que se van a caracterizar por el color de la floración o por las formas de las hojas. También es muy abundante la floración. Cada ramillete, en donde tiene varias florcitas, puede tener de 10 hasta 30 en el mismo ramillete. O sea que es una planta y es muy curiosa porque tiene como este aspecto de nácar o de cera. Entonces como que es una planta muy atractiva, muy hermosa. Dura mucho la floración también. Que bueno, siempre se dice que por ahí es como media complicada, pero en realidad más que complicada hay que entender qué es lo que necesita. Porque una vez que nosotros ya lo entendemos y sabemos, en realidad va a ser una planta que nos va a resultar súper fácil de cultivar, porque es una planta que no necesita de estarles muy encima, de necesitar mucho riego, de necesitar un sustrato complicado o algo, sino que todo lo contrario, es una planta... Anda sola, es mejor a veces olvidársela y que ella esté ahí y nos sorprenda con sus flores que estarle encima constantemente. No hay que estar trasplantándola, no hay que estar regándola mucho. O sea que mientras le prioricemos un lugar de buena iluminación y la dejemos ahí tranquilita, ella va a hacer lo suyo. Está. Nosotros nos cruzamos con esta en Brasil. Vimos, era enorme, que si quieren ir a ver el tour por el Botánico de Brasil pueden ir a verlo acá, que es donde nosotros nos encontramos con la olla carnosa. Estaba, pero hermosa. ¿Fue todo? Eso es todo. Eso es todo por hoy. Esperamos que les sirva este video y si no, envíenselo. Si tienen alguien que tenga esta planta y que está rezongando con la flor, le pueden enviar el video. Y cuéntenos en comentarios cuál es la olla que ustedes tienen, si tienen alguna o cuál les gustaría tener. Nos vemos, que estén bien, adiós.